Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver clasificación de las funciones. Aquí tenemos la clasificación de las funciones basadas en tres categorías. Primero, las funciones se dividen en funciones algebraicas y esas a su vez se dividen en polinómicas, racionales y irracionales. En este caso, eso es con la categoría algebraicas. Ahora, con la categoría trascendentes se subdividen en exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Finalmente, con la categoría a trozos, o también a tramos, tenemos este ejemplo: f de x es igual a valor absoluto de x. Aquí no tenemos una subdivisión. Ustedes pueden ver aquí los tipos de funciones, la clasificación de las funciones. Entonces, aquí podrán ver que cada tipo de función representa una estructura diferente. Por ejemplo, las polinomiales, f de x es igual a x más 3. Aquí podemos ver que generalmente las polinomiales estructuran un polinomio, ¿sí? Una expresión algebraica que puede ser de 1, de 2, de 3 grados. En este caso tengo de 1 grado. Las racionales son aquellas que se expresan a manera de fracción. Ustedes pueden ver una fracción. Las irracionales son aquellas que se expresan a manera de un radical. Las irracionales. Las exponenciales, f de x va a representarse la x como un exponente. Las logarítmicas van a tener su estructura un logaritmo. Puede ser un logaritmo normal o un logaritmo natural. Las trigonométricas son funciones basadas en los ángulos del triángulo: seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante. Las funciones a trozos son funciones que se basan en condiciones, ¿sí? Ustedes van a ver más adelante que las funciones a trozos se pueden estructurar de la siguiente manera: f de x igual una llave x si equivale a condición x mayor o igual que 0, x cuadrado más 1 si x mayor que 0. Es una función a trozos porque vamos a tener diferentes gráficas. Por ejemplo, las polinomiales, nosotros tendríamos una gráfica, si tratamos de una función lineal, una línea recta. Si es una función racional, la gráfica sería así. Si es una función irracional, la gráfica basada en una estructura irracional, es decir, con un radical, vamos a tener de la siguiente manera. Y si es una función de tipo exponencial, de esta manera. Si es una función de tipo logarítmica, vamos a tener de esta manera. Y si es una función, por decir, del seno, vamos a tener de manera cíclica. Si es una función a trozos, vamos a tener así y así. O también puede tener así. Así por acá y por aquí también otras líneas a trozos, es decir, por partes, ¿sí? Vamos a ver entonces el detalle de cada una de ellas. Vamos a hacer una especie de navegación para cada una de las funciones para tratar de estudiar cómo quedaba su gráfica. La primera categoría, funciones algebraicas polinómicas. Son aquellas funciones cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, las funciones polinómicas tienen como dominio todo el conjunto de números reales, ¿correcto? Entonces, vamos a tener aquí ejemplos. Un ejemplo de una función algebraica polinómica es la función lineal o de grado 1. Aquí tenemos ejemplos: f de x es igual a x más 3, f de x es igual a 2x menos 3, f de x es igual a 5x. Si yo quiero graficar, por decir, la primera función, el ejemplo número 1, voy a tener esto, una línea recta. Siempre que tengamos grado 1, es decir, con el exponente c elevado a la primera potencia, vamos a tener una línea recta. En este caso tengo una línea recta inclinada que tiende hacia arriba. Si tuviese, por decir, restando, esta línea estuviese hacia abajo, ¿sí? Entonces, grado 1. Las cuadráticas o grado 2, dentro de las funciones polinómicas tenemos f de x es igual a x cuadrado más 2, f de x es igual a 4x a la cuarta menos 2x más 3, f de x es igual a x cuadrado. Generalmente este tipo de gráficas cuadráticas forman una parábola, es decir, un gráfico en forma de U. Por ejemplo, ahí tenemos la primera. Vamos a ver la grado 3, la función algebraica cúbica o de grado 3. Tenemos f de x es igual a x al cubo menos 4, f de x es igual a x cubo menos 7x cuadrado más 10x, y f de x es igual a x cúbica. Generalmente estas funciones cúbicas forman una figura de una S, por decirlo, queda así esta figura. Entonces yo diría que es la unión de una función cuadrática cuando tenemos de manera creciente, cuando tenemos de manera decreciente. ¿Por qué digo esto? Porque si se fijan bien, si yo hago una parábola
vamos a tener una forma de U y por otro lado una U invertida. Y si yo esto lo trazo así, estamos teniendo la misma gráfica de acá. Entonces, la función cúbica es aquella que tiene o tiende a tener una forma media curvilínea, ¿no es cierto? Pero en sí, en forma de una S, ¿correcto? Volvamos. Vamos con las funciones racionales. Las funciones racionales, como tal, su nombre lo indica, se expresa a través de una razón, es decir, a través de una fracción. Por ejemplo, tenemos aquí un f de x igual a 1 sobre x menos 2. Tenemos esta gráfica, f de x igual a x menos 2 sobre x menos 5. Tenemos esta gráfica y f de x igual a 4x más 1 sobre 2x más 1. Tenemos esta otra gráfica. Fíjense que son gráficas muy parecidas en el sentido de que hay una forma de camino. Entonces, sí, podemos reconocer a través de esta gráfica una estructura de una función estilo racional, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, a cada tipo de función le corresponde una gráfica distinta. Todo tiene su correspondencia. Si vamos a las funciones irracionales, podemos ver que las funciones irracionales son las que vienen expresadas a través de un radical que lleva en su radicando la variable independiente. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a raíz de x más 3, voy a tener acá una gráfica que se parece mucho a una parábola, pero a medias. ¿Por qué digo a medias? Porque si ustedes ven, si yo hubiese dibujado así, hubiéramos tenido una función cuadrática, pero solo tiene la parte de arriba, ¿sí? Es una función irracional. Tenemos acá f de x igual a raíz de menos 2x más 4. Aquí, como estoy restando, la orientación será del otro lado, ¿correcto? Es una función irracional. Aquella que tiene, pues, una estructura en forma de radical y también, pues, aquella que tiene esta gráfica. Bueno, va a ser muy parecida a las veces que tengamos que graficar funciones irracionales. Continuamos, vamos con la función categoría trascendente exponencial. Las exponenciales, como tal, son aquellas funciones en donde la variable independiente x aparece en el exponente. Vamos a ver. Miren aquí, f de x es igual, miren la x está en el exponente y la gráfica sería de la siguiente manera. Es como una función creciente, ¿no es cierto?, que tiende hacia arriba, que también puede ser una función decreciente que tiende hacia abajo. Si miren las gráficas, miren que siempre es dos tipos de desplazamiento, bien hacia arriba o bien hacia abajo, dependiendo de lo que esté haciendo. Si estoy sumando, pues hacia arriba, si estoy restando, pues hacia abajo. Vamos acá, las funciones logarítmicas. Las logarítmicas son aquellas que tienen en su estructura el logaritmo. Aquí dice que f de x va a tener la estructura igual al logaritmo de base a de x, siendo la base de esta función que ha de ser positiva y siento que 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo mi f de x no tiene base? Aquí dice base a, es decir, que yo tenga que ponerle, no sé, base 10, base 5, base 4. Cuando yo tengo logaritmo de x y no tengo la base, ya se asume que la base por defecto es 10, ¿correcto? Entonces decimos logaritmo de x base 10 sería en la función logarítmica esta gráfica, mientras que acá logaritmo de x base 2 sería esta gráfica, mientras que acá logaritmo natural de x menos 3 sería esta gráfica. Recuerden que las funciones logarítmicas también aplican para los logaritmos naturales como los logaritmos normales, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas simplemente son basadas en los ángulos del triángulo. Entonces tenemos la función seno y tenemos la función seno, f de x es igual a seno. Pueden ver que tenemos una forma cíclica, mientras que también la función coseno, f de x coseno, también va a tener una gráfica cíclica, pero difiere mucho. Miren, en la función seno pueden ver que estoy intersecando el origen de las coordenadas, mientras que acá en la función coseno no las interseco. Es una cíclica, pero difiere en los puntos de encuentro. Entonces, en la función tangente ya es muy diferente. La función tangente es como ver una función cúbica, recuerdan, forma una S, pero múltiple, ¿no es cierto? Varias veces. Entonces, así es una función tangente. Al igual que las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, existen sus inversas. Por ejemplo, la función cosecante es la inverso del seno. La función secante
sin inverso del coseno y la función cotangente sin inverso de la tangente. Pueden ver ustedes aquí la diferencia de las gráficas. La función cosecante pues ya pareciera que tuviese parábolas, ¿no es cierto?, múltiples, al igual que acá, la función secante, parábolas múltiples, pero la diferencia radica en los puntos de encuentro de las coordenadas. Desde acá podemos ver el mismo efecto que teníamos en tangente, pero de manera invertida, ¿no es cierto? Si teníamos, por ejemplo, así, en tangente, en cotangente es del otro lado, ¿correcto? Ahí tenemos el estudio de cada una de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas, cosecante, secante y cotangente. Vamos a analizar las funciones a trozos. Las funciones a trozos son aquellas conocidas como funciones por partes. Si la función tiene distintas expresiones o fórmulas dependiendo del intervalo en que se muestra la variable independiente. Las funciones a trozos simplemente son pequeñas funciones que se grafican en un plano cartesiano sin unión. Bueno, la mayor parte de las veces no están unidas. No es como que yo tuviese, por ejemplo, una función a trozos que sea así. En una función a trozos, cuando tenemos este de valor absoluto, vamos a tener una gráfica así. Ustedes podrán verlo acá. Pero también vamos a tener un estudio más adelante de funciones a trozos donde vamos a tener por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Una función a trozos está definida por partes. Por ejemplo, si yo tengo aquí una condición, será para una recta y otra condición será para otra recta. Depende del número de condiciones, me va a dar los tramos, también conocidos como trozos. ¿Listo? Aquí tenemos una tarea en clase, investiga un ejemplo de cada función de manera algebraica y luego realiza la gráfica usando hojas milimetradas, recortar y pegar y obviamente el gráfico a la de Desmos. Vamos a más adelante en otro video a enseñarles cómo es que graficamos en Desmos. Gracias por su atención.